Yo soy autodidacta en el sentido de que soy licenciada en Derecho, carrera que nunca he ejercido, y que creo que mi aproximación a la literatura y al pensamiento tiene la huella de, para bien o para mal, de este carácter autodidacta, y que yo creo que no me voy por las ramas teóricas, sino que siempre tengo un poco los pies en la tierra. Yo he llegado a la cultura, al pensamiento, a la teoría, etcétera, desde mis propias preguntas personales. Y lo otro que quería decir es que de todos los libros que he publicado, yo os recomiendo, si queréis empezar por alguno y no los habéis leído, que empecéis por A mí no me iba a pasar, que es una autobiografía escrita en forma de novela y que, bueno, pues creo que es un buen inicio. Mi activismo feminista sobre todo se da en el ámbito de la cultura y una vez más nace de experiencias personales, o sea, de darme cuenta de que lo que escriben las mujeres no es interpretado y recibido de la misma manera que lo que escriben los hombres, y también de darme cuenta cuando me quedé embarazada de que una experiencia tan universal y tan importantísima como es la maternidad estaba muy poco reflejada en la literatura y que por lo tanto las mujeres podíamos aportar algo nuevo a la literatura describiendo esas experiencias que habían sido marginadas o silenciadas. Este artículo mío sobre el tema del feminismo actual y de la identidad de género, que ahora mismo es el gran punto de discusión, este artículo es un llamamiento a lo que no está viendo, un llamamiento al debate entre las distintas corrientes feministas, y es un llamamiento hecho desde el dolor y la indignación. La primera frase, que me costó mucho encontrar, siempre es clave la primera frase en cualquier cosa que se escribe, es voy a procurar no enfadarme, porque yo estoy muy enfadada de cómo dentro del feminismo nuestras propias compañeras están impidiendo el debate. Y me dirijo a estas compañeras, a esta parte del feminismo, que, bueno, que ahí podríamos debatir si realmente es feminismo o no, pero no me voy a meter en camisa de 11 varas, la teoría queer. Y lo que les digo a estas compañeras que defienden esa versión de lo que, bueno, ellas consideran que es feminismo, es que no está bien, no es correcto que en lugar de argumentar contra los argumentos que nosotras les damos, en particular los argumentos en contra de la autoidentificación de género o del concepto mismo de identidad de género, en vez de argumentar o contraargumentar con nosotras, nos descalifiquen atribuyendo nuestras posturas al odio, a la transfobia, diciéndonos que somos de extrema derecha, o incluso, como leía en un artículo de hace un par de días, que nuestros argumentos no vale la pena ni debatirlos porque son idioteces. Les digo también que toda esta teoría de la identidad de género y de que es algo que se puede elegir o que contradice el sexo biológico, que esto es una forma de negar la realidad, es decir, que el hecho de que el sexo biológico existe, es binario, es innato y es inmutable, es una realidad. Quizá se puede discutir, pero en fin, yo pienso que es una realidad y que están en una... o sea, su actitud es negar, silenciar, olvidar todo aquello que contradice o que pone en duda su teoría de que la identidad de género existe como algo innegable, que es distinto del sexo biológico y que se puede elegir. Y, por ejemplo, les reprocho que estén silenciando algo tan importante como un informe que se ha hecho en el Reino Unido sobre el resultado de aplicar a personas menores de edad o muy jóvenes tratamientos de hormonación y de cirugía con el propósito, que a mi modo de ver es quimérico, de cambiar de sexo. En este artículo debato esa idea que he oído y que incluso pues, han sostenido algunas personas en algún debate que sí hemos tenido, a pesar de todo, en la prensa, sobre si se puede elegir la identidad de género
en la práctica si se puede elegir el sexo legal, y el argumento es que cada uno puede ser lo que quiera. Y mi réplica a eso es que eso es negar la realidad, porque en la realidad es evidente que no podemos ser lo que queremos. Entonces, que me expliquen, por favor, cómo se hace eso de ser lo que se quiere, transgrediendo los límites de la realidad. Yo no puedo ser gigante, yo no puedo ser enano, yo no puedo ser pez, no sé por qué podría ser hombre. Entonces, por favor, que me lo expliquen, o si es que el concepto de hombre y mujer es un concepto distinto del que habíamos tenido hasta ahora, y la verdad es que esto lo he debatido o lo he intentado debatir, y la respuesta al final para mí siempre es lo que han hecho ha sido vaciar el concepto de mujer y el concepto de hombre de tal manera que pueden significar cualquier cosa. Me quejo de que nos asocian con la extrema derecha, o sea, las feministas clásicas, por llamarnos de alguna manera, a las feministas que negamos la identidad de género, nos dicen que sostenemos las mismas posturas que la extrema derecha. Y a mí me parece que decir esto, aparte de ser una falacia lógica, ¿no? la falacia de la asociación, o sea, en vez de debatir lo que tú dices, te atribuyen, te asocian a alguien, o dicen que estás asociadas a alguien, con lo cual ya te descalifican y ya no entran a debatir lo que dices. Y eso, el pensar que si en algo coincidimos con la extrema derecha, por ejemplo, en reconocer la existencia de dos sexos, entonces ya pertenecemos a la extrema derecha, eso es la idea de que existen solamente dos bloques de pensamiento y que cada uno de estos bloques es totalmente coherente, y eso además nos exime de pensar, porque hay un bloque que es el que tiene todas las respuestas correctas y además es moralmente correcto, y otro bloque que es totalmente reprobable y que no puede tener razón en nada. En realidad, yo creo que es el feminismo queer el que está de acuerdo con la derecha, en el sentido de que tanto los queer como la derecha piensan que debe haber como una coherencia entre el sexo biológico y la personalidad. La postura tradicional de derechas es pensar que una persona que tiene cuerpo de mujer tiene que ser dócil, cariñosa, poco ambiciosa y cuidadora, y una persona que tiene cuerpo de hombre debe ser competitiva, agresiva, ambiciosa y con dotes de liderazgo. Pero la única diferencia es que para la derecha lo que hay que adecuar es la personalidad al cuerpo. Por lo tanto, si tienes este cuerpo tienes que tener esta personalidad, y si no la tienes tienes que cambiar tu personalidad, mientras que lo que propone la teoría queer es lo contrario. Si tienes una personalidad femenina, tendrás que cambiar tu cuerpo para adaptarlo a esa personalidad, o si tienes una personalidad masculina, tienes que cambiar tu cuerpo de mujer para adaptarlo a esa personalidad. El patriarcado, por supuesto que existe. ¿Qué es el patriarcado? Lo define Gerda Lerner en su libro El origen del patriarcado, y tiene una serie de características, como por ejemplo que el poder está en manos de los hombres, sea el poder político, el poder económico, el poder religioso, el poder militar, el poder mafioso, y todo esto sigue siendo verdad, aunque por supuesto con muchísima diferencia entre Afganistán o España, pero sigue habiendo una desigualdad entre hombres y mujeres que beneficia a los hombres. Creo que va a ser una batalla muy larga, pero creo que la vamos a ganar, y que de hecho ya estamos empezando a ganarla por dos motivos. Uno es porque pretender que los hombres pueden ser mujeres solamente pasando por el registro civil, que es lo que prevé la ley española de 2023, es decir, un hombre va al registro civil, firma un papel y al salir entró hombre y sale mujer. Sin más, esto es insostenible, y eso es lo que ha reconocido en el Reino Unido el Tribunal Supremo, porque no puedes hacer, o sea, todas las políticas públicas y toda la convivencia ciudadana está basada en reconocer que hay dos sexos y que esto tiene muchísimas consecuencias de todo tipo,
médico, político, de políticas públicas, etcétera, etcétera. A este respecto recomiendo el libro de Caroline Criado Pérez, que se llama La mujer invisible, que muestra cómo, y también así responde un poco a lo del patriarcado, cómo todo lo que existe en el mundo hecho por la humanidad está pensado para los hombres, desde los cinturones de seguridad hasta los pianos, pasando por los impuestos, todo está diseñado, pensado para los hombres, ¿no? Entonces, si negamos que existan hombres y mujeres, no podemos corregir esto. Y el otro motivo es que va a haber dentro de unos años, porque es un proceso lento, toda una generación de destransicionadores, es decir, de personas que habitualmente a edades muy tempranas y seducidos por esta idea de que se puede cambiar de sexo, se han sometido a tratamientos hormonales y quirúrgicos que tienen unas consecuencias terribles para su salud, y va a haber un largo proceso por el cual primero van a sentirse muy eufóricos porque creen que lo han conseguido, luego van a estar progresivamente deprimidos y finalmente, no niego que pueda haber, no lo sé, casos en que sí, que estas personas estén satisfechas con su transición, pero creo que va a haber muchas que van a pensar que se han equivocado, que les han engañado y van a estar bastante furiosas. Eso ya ha pasado, por ejemplo, en el Reino Unido hay un caso muy famoso, el de Keira Bell, pero hay muchas más y va a haber muchas más. Y esto va a provocar una reacción, va a provocar reclamaciones contra la administración, contra la seguridad social, contra el establecimiento médico, etcétera. Y ya se ha dicho que estamos ante el mayor escándalo médico de la historia, o bueno, en fin, de parte de la historia. Llevo mucho tiempo preguntándome, bueno, yo y muchas nos preguntamos cómo puede ser que algo tan absurdo como es esta ideología haya tenido y siga teniendo tantísima fuerza. Yo citaría la fuerza de la industria médico-farmacéutica, que así está ganando una enorme clientela y, bueno, digamos que esto le da mucho poder. También pienso que desde el punto de vista de la izquierda es como una manera de encontrar un nuevo sujeto político y unos nuevos derechos que reivindicar, etcétera, en un momento en que la izquierda está en crisis y no sabe muy bien cuál es su objetivo o qué es lo que defiende. Desde el punto de vista de la derecha creo que están como intentando expiar el pecado de haberse opuesto al matrimonio homosexual. Entonces creo que defender los derechos trans es visto como algo que ofrece un barniz de progresismo y de tolerancia y de modernidad a una derecha que se sentía un poco pues acomplejada o que se había equivocado. Es un barniz además que tiene mucho glamour porque es algo que llama mucho la atención, o sea, no es como defender a las personas con discapacidad o a los inmigrantes, que son cosas mucho más conflictivas, menos atractivas, y además tiene el gran atractivo de ser presupuesto cero, es decir, es algo que no cuesta nada. Luego también pienso que esto encubre una reacción antifeminista, es decir, que defender a los trans se ha convertido en una manera socialmente aceptada de atacar salvajemente a las feministas. También pienso que esta gran fuerza del movimiento trans viene de que quienes defienden este movimiento, o sea, los que están evidentemente no todas las personas trans piensan lo mismo ni son iguales, pero quienes encarnan la llamada furia trans son hombres que se autoidentifican como mujeres, pero que tienen la agresividad propia de la socialización masculina y que dan mucho miedo. Forma parte de una nueva ideología o de un nuevo movimiento social que es el transhumanismo, que nos convierte en cuerpos desmontables. En fin, hay más motivos, pero yo creo que he apuntado algunos. La cuestión es que la escuela ha hecho dejación de funciones en muchos lugares y ha permitido que entren asociaciones transactivistas a llevar a cabo esa educación sexual o esa coeducación que la escuela es la que debería administrar. Y entonces, como tú dices, estas niñas y estos niños están completamente desorientados porque se les ha dicho algo que no es verdad, se les ha dicho que pueden elegir
de qué sexo son y que pueden ser de un sexo que no es el que parece. Y eso creo que es algo que deberíamos replantearnos. Iba a recomendar un libro que se llama La coeducación secuestrada, que cuenta lo mismo que tú estás contando. O sea que, por ejemplo, pues van asociaciones transactivistas a impartir unas clases en un colegio y a partir de ahí empiezan a aparecer alumnos y alumnas que supuestamente son trans y que antes no lo eran. En nuestra sociedad el tema de la igualdad y el tema de los sexos no está, o sea, es un tema muy conflictivo y que eso es como una falsa solución a un verdadero problema. Es tener sexo ¿Qué biológico femenino. Es una lo que persona es? que pertenece a un sexo y que o bien querría tener un cuerpo del otro sexo, cosa que es imposible, y o querría que su lugar en la sociedad y la personalidad que se le atribuye fuera la correspondiente al otro sexo, cosa que me parece perfectamente legítima y en ese sentido simplemente es un nuevo nombre para lo que antes se llamaba ser feminista. Es decir, las feministas somos personas que tenemos un cuerpo de mujer y que no aceptamos el rol que la sociedad atribuye a las mujeres. El género sí que es un constructo social, pero el cuerpo no, el cuerpo es una realidad. Entonces yo invitaría a ese alumno o alumna a construirse la personalidad que quiera y a ocupar en la sociedad el lugar que quiera y pueda, sin renegar de su cuerpo, o sea, sin renegar de su sexo biológico. De lo que se trata es de rechazar esta asociación forzada entre un sexo biológico y un determinado tipo de juegos, de gustos, de personalidad, etcétera. O sea, decirle a la niña que quiere jugar al fútbol o que quiere mandar, que sí, que siendo mujer puede jugar al fútbol y que puede mandar. Le será difícil, pero no por razones biológicas, ¿no? Por supuesto que nos encantaría que el feminismo estuviera unido, pero es muy difícil unirse con quien tiene una agenda completamente contraria a la tuya. Es decir, que si no podemos definir qué es una mujer y qué es un hombre, ¿qué feminismo vamos a hacer? ¿No? Es completamente incompatible, sin hablar de otras cosas que nos separan, por ejemplo, el asunto de la prostitución o de los vientres de alquiler. Por una parte, hablas de un dolor real, que es lo que se conoce como disforia de género. Disforia es lo contrario de euforia, es decir, es una depresión que tiene que ver con la no aceptación del cuerpo sexuado y o del rol de género que se atribuye a ese cuerpo. Entiendo que ese dolor es real, pero me parece que la solución que se le da no es pertinente, no es real, es una solución falsa porque se le promete que va a poder cambiar de sexo cuando eso no es verdad. Y en cuanto a la discriminación que sufre, sea porque es leído como mujer o sea porque es una persona trans, no niego que exista la transfobia, mi pregunta es, ¿esa discriminación es la misma que sufren las mujeres? ¿Y cuál es su solución? Yo creo que no, que son discriminaciones distintas. Y reconocerle o concederle, o como se quiera llamar a esa persona, un sexo legal que no es su sexo real, ¿va a resolver esos problemas? Yo no lo creo. Y luego me parece contraproducente incluir a esas personas en las políticas que se hacen contra la discriminación de las mujeres, porque para incluir a esas personas que biológicamente no son mujeres, hay que borrar de un plumazo todo lo que implica el sexo biológico femenino. O sea, hay que definir mujer de una manera que no incluya el cuerpo. Y por lo tanto, ¿cómo podemos, por ejemplo, hacer una política pública eficaz contra la discriminación laboral de las mujeres, que es una discriminación laboral que se basa esencialmente en la maternidad, si negamos que ser mujer tenga que ver con la capacidad de gestar? Creo dos cosas, básicamente. Una, que ante el dolor real de esas personas que se conoce como disforia de género, creo que el cambio de sexo médico es falso y legal es inútil, o sea que creo que es un problema real, pero la solución no es la adecuada. Y luego que la discriminación que sufren esas personas no es la misma que sufren las mujeres, no se debe a lo mismo, salvo quizá en una pequeña parte, y que es contraproducente para ambas partes en meterlas en el mismo saco.
el feminismo es el que ha denunciado a través del movimiento Me Too la violencia contra las mujeres, que es algo que ha estado no solamente tolerado, sino activamente protegido por las leyes, con en fin, el derecho del marido sobre la mujer, el derecho a la corrección, la obligación de la mujer de obedecer, la posibilidad para un marido de, si se encontraba a su mujer en la cama con otro, asesinarlos a los dos y no tener ninguna pena, etcétera, etcétera. Es decir, que ha sido el feminismo el que ha luchado contra la violencia de género y es el que lo sigue haciendo. Y por cierto, hablando de la posibilidad o no de que las dos corrientes del feminismo se unan, yo diría que este feminismo transactivista es un feminismo, o como se llame, bastante indiferente a las cuestiones de violencia. Es decir, no vemos al transactivismo manifestarse cuando hay asesinatos de mujeres, por ejemplo. ¿Por qué cuando un niño dice que es niña le aplaudimos, le decimos que sí y le ponemos en la vía de los bloqueadores de pubertad, y cuando una anoréxica dice que está gorda no le hacemos una operación de reducción de estómago? Es decir, intentamos convencerla de la realidad. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué se hace eso? Bueno, va en el sentido de la pregunta anterior de cómo este movimiento puede haber conseguido todo el poder que está teniendo. Otra explicación, además de las que ya he dado, es que las personas trans adultas, para legitimarse, necesitan convencer o convencerse de que la transexualidad es algo innato y además pues, políticamente avanzado, transgresor, etcétera, y que se manifiesta ya en la infancia, ¿no?